Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean a Mentes en Proceso. El día de hoy nos encontramos en otro capítulo más con una nueva teoría del conocimiento. Pero antes de comenzar les queremos agradecer por todo ese apoyo que nos brindaron en nuestro primer video, ya que leímos todos y cada uno de sus comentarios y nos alegra ver que nuestra forma de explicar haya sido agradable para ustedes. Y pues esperamos que en este nuevo capítulo de igual manera les guste cómo nos desenvolvemos. Pero ya empezando bien a lo que es nuestro tema, esta es una teoría que yo considero demasiado importante y interesante. Y considero también de que todos, y me incluyo, en algún momento de nuestra vida la hemos utilizado. Y bueno, esta es la teoría conductista. Bueno, y antes de empezar, yo les quiero preguntar si ustedes habían escuchado algo acerca del conductismo o de la teoría conductista, y si es así, pues que lo pongan en la sección de comentarios y ya nosotros lo leeremos. Y por esta parte, no sé si ustedes lo habían escuchado antes de que lo empezáramos a estudiar. Bueno, así como escucharlo yo en mi persona, pues no, pero pues ya ahorita que se empezó a estudiar y todo, me pude dar cuenta que esta teoría es algo la cual desde que somos pequeñitos, pues la aplicamos, ¿no? De una u otra manera. Y que bueno, por ejemplo, cuando nuestros papás nos dicen, no, pues si limpias tu cuarto te voy a dejar que salgas a jugar, ¿no? Entonces ahí están aplicando el condicionamiento, el cual es una base pues importante yo considero desde mi perspectiva porque es la forma en la que tú puedes moldear alguna conducta la cual no quieres que esté en ti, ¿no? Obviamente, pues aplicando cosas positivas porque como todo, pues tiene también su lado negativo, pero pues como te menciono, antes no lo había escuchado así como tal, pero pues me di cuenta que es algo que he aplicado en mi vida durante pues, todo el tiempo. Sí, claro, pues principalmente es que nos aplican a nosotros el conductismo. Exacto. Ahora sí, pues para empezar, el conductismo surge pues a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y esta nos va a decir que estudia los factores comunes que van a determinar nuestro comportamiento, pero no solo en los humanos, sino que también en los animales. Bueno, y los antecedentes de esta teoría se ven plasmados en diversas teorías filosóficas y psicológicas, tales como es el empirismo y el positivismo, en las cuales dice que el conocimiento se va a dar a través de la observación y la propia experiencia. De este modo, estas posturas influyeron mucho para el condicionamiento. Y bueno, es así como diversas obras de diferentes filósofos pues hacen sus aportes a esta teoría, como lo son los aportes de John Locke, en donde él nos afirma que la mente humana es una tabla rasa al nacer. ¿Qué quiere decir? Que todos los comportamientos que una persona tiene van a provenir de todas las experiencias externas que el individuo va a tener, ¿no? Y bueno, es así como con base a esto el conductismo ya empieza como que a sentar sus bases y pues principalmente a generar sus principios que pues son los que van a determinar todo, en donde pues ya este se va a basar en los estudios de aquellos comportamientos observables, o sea, de la conducta de un individuo, y que bueno, estos van a influir no por aquellos estímulos internos, sino por los externos. Los externos van a ser los que van a generar este comportamiento, que en este caso va a venir siendo la conducta, algo que bueno es muy importante aquí y que básicamente de esto nos va a hablar todo el conductismo sobre la conducta. Y bueno, esta teoría se centra en lo que es el estudio del entorno en el que el hombre se está desarrollando, así como también los estímulos y respuestas del mismo. De este modo podemos decir que esta teoría se centra en el estudio de las interacciones de los seres vivos y de los estímulos del medio en el que todo esto se da. Bueno, pero antes de comenzar bien con lo que es nuestro tema, yo creo considerado muy importante el explicar o definir ciertos conceptos que nos iremos encontrando a lo largo de hablar sobre el conductismo. El primero que encontraremos mucho al hablar sobre este tema es el estímulo. El estímulo va a ser cualquier objeto o evento que va a generar una respuesta en el individuo de manera inmediata. Y la respuesta pues va a ser aquella conducta que se va a presentar ante cualquier estímulo. Después vamos a tener otro concepto que es la asociación, que pues este va a ser la capacidad de relacionar el estímulo y la respuesta. Y ya pues después tenemos el conductismo, que pues este va a ser cuando ya se crea, ya se logra esta asociación del estímulo y la respuesta, pero también va a generar un aprendizaje. Pero pues eso lo vamos a explicar pues de mejor manera después. Y otro de los conceptos que considero que nos vamos a encontrar demasiado en el conductismo es el refuerzo y el castigo, que el reforzador va a ser este acto o estímulo que va a ser para incrementar una conducta, y por otro lado el castigo va a ser cuando no, o sea, que es el acto o el estímulo que va a hacer que se reduzca o desaparezca esta conducta. Bueno, y los principales representantes de esta teoría conductista son John Watson, Frederick Skinner e Ivan Pavlov.
Cada uno de ellos hizo grandes aportes para lo que hoy en día conocemos como corriente conductista. Y bueno, John Watson fue un psicólogo estadounidense y fundador de la Escuela Psicológica del Conductismo. Él nació el 9 de enero de 1878 en California del Sur y falleció el 25 de septiembre de 1958. Y bueno, Watson era considerado una de las figuras más influyentes y decisivas del siglo XX, y aunque su carrera académica fue muy corta, pues su legado ha sido utilizado en diversas investigaciones. Y pues él afirmaba que la psicología solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible. Es por esto que la mayoría de sus experimentos los realizó en un laboratorio, pues es ahí donde podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de los sujetos. Y bueno, es así cuando él comienza a enseñar en la Universidad de Johns Hopkins en 1908. Es aquí donde él se empieza como que a interesar por el concepto que se tenía sobre la psicología, en la cual, pues en este concepto que tenían ahí de la psicología, era que la mente inconsciente estaba detrás de la mayoría del comportamiento de los sujetos. Entonces él, desde su perspectiva, no lo creía del todo cierto esto que ellos estaban diciendo, porque pues él tenía otra idea totalmente diferente de lo que era la psicología, ¿no? Y bueno, es así como él propone realizar una conferencia, la cual pues iban a hablar sobre este tema, la cual la realizó en 1913 y que bueno, recibe el nombre de Psicología como la ve el conductista, en donde pues él habló desde su, como les menciono, desde su perspectiva, cuál era su concepto que él tenía sobre la psicología, lo cual a mucha gente le pareció sorprendente y bueno, se cambió totalmente la idea que ellos tenían, favoreció a eso, porque pues ya no se decía el concepto que les mencioné anteriormente, sino que ahora ya él les dejó más clara esa idea sobre la psicología, ¿no? Y bueno, es así como pues ya con todo esto que él realizó de la conferencia, a él lo nombran pionero de una nueva escuela, la cual más adelante recibe el nombre de Nueva Escuela Conductista. Básicamente, el conductismo de Watson nos dice que se basa en la ciencia observable, es decir, él toma como importante todo aquello que se puede observar, medir y registrar, y pues le da un valor real a todos estos datos, ¿no? A la hora de estudiar lo que son los comportamientos de los humanos y de los animales. Pues hay que destacar que Watson se vio muy influenciado por lo que es el condicionamiento clásico de Pavlov y los experimentos que él realizaba con los perros. Bueno, y él rechazaba completamente el término de inconsciente y estado mental interno, pues no eran observables y dependían de la interpretación de cada psicólogo. Y él criticó fuertemente a Freud porque él le pedía a sus pacientes que le contaran sus sueños y él les diría qué significaba en su vida. Y esto pues la verdad no era muy útil ni científico. Él desarrolló toda su teoría y la aplicó en el desarrollo infantil y bueno, él decía y tenía importante que el entorno era un factor que iba a darle forma a los comportamientos sobre su estructura biológica o también sobre su temperamento natural. Y él siempre decía también que si le daban una docena de bebés sanos, él los podría convertir en lo que él desease, pues en médicos, en abogados, en jefes, o incluso por otra parte los podría convertir en vagabundos o en ladrones. Y es aquí, bueno, si se acuerdan, el conductismo surgió en 1900, en los 1910, 1920 por ahí. Y nos vamos a este tiempo y supongamos que ustedes van a tener un bebé. ¿Okay? Y entonces llega esa persona y les dice que pueden convertir a su bebé en una persona con éxito, en un médico, que es regularmente los que tienen más prestigio y un alto estatus social. Entonces lo harían, teniendo en cuenta que está en 1900. No hay la actualidad. Bueno, pues es que yo ahorita con la mentalidad que tengo, no sé si pues en ese año cambiaría, yo digo que sí, ¿no? Pero pues yo diría que no, porque pues sí me lo va a dejar a un hijo como un futuro médico o con una buena profesión, pero pues no voy a saber si mi hijo va a tener como la capacidad o la mentalidad buena para ejercer eso. O sea, y esto le vaya a dejar algo malo también. O sea, Y bueno, yo considero, bueno, lógicamente lo que dice aquí mi compañera obviamente es muy importante sobre todo, pero que bueno, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, entonces yo creo que en ese tiempo más que nada no se basaban en cómo el niño se iba a sentir, ¿no? Sino en lo que más, o sea, lo que estaba de moda, o bueno, en ese caso de que era que te iban a construir, bueno, te iban a construir
un hijo que iba a ser médico, entonces la gente se iba por lo que la mayoría de la gente decidía, ¿no? O lógicamente en nuestra actualidad, pues eso ya no, porque lo que dice mi compañera, primero es pues el qué va a querer él, ¿no? Si realmente va a tener la capacidad o no, pero en ese tiempo yo pienso que o sea, era de que la gente quería sí o sí tener un hijo médico, ¿no? Porque era lo más prestigiado en ese tiempo. Precisamente, pues en eso se basaba y en base a eso, a sus descubrimientos y al que decía que al exponer a un niño en diferentes entornos controlados, él iba a poder pues convertirlos en lo que él quisiera. Y es por eso que él realizó y lo aplicó en su experimento muy famoso que es llamado el experimento del pequeño Albert, que lo realizó en 1920. Fue así cuando Watson y su asistente Rosalie Reines, la cual era también su esposa, llevaron a cabo este experimento que pues mencionó Mapper, ¿no? En donde querían explicar que las emociones, en este caso era el miedo, se pueden condicionar según el método conductista. Ellos llevaron a cabo el experimento con base a los principios del condicionamiento clásico, pero pues lógicamente ellos lo pusieron a prueba en humanos, ya que únicamente había sido probado en animales como había sido Pavlov y sus experimentos con perros. Y bueno, este experimento en su momento no fue tan controversial ni tan criticado. Sin embargo, tras ser analizado muchas épocas más tarde, es que se dieron que pues no era para nada ético, porque para empezar pues no tenían ni siquiera el consentimiento de los padres y ni mucho menos pues pensaron en el bienestar emocional del niño a futuro y ni las réplicas que esto iba a dejar en su vida, ya que el niño tenía tan solo 9 meses de nacido cuando le hicieron todos estos experimentos. Y bueno, el procedimiento que se llevó a cabo, pues para iniciar todo este proceso, es que al pequeño Albert le mostraban estímulos neutros, es decir, estímulos que no le iban a generar ninguna respuesta, como lo eran los conejos blancos, los monos, las máscaras y el algodón, con la finalidad de que, bueno, ellos ya se habían asegurado que estos estímulos a él no le iban a generar ninguna respuesta ni nada, ¿no? Entonces, pues al mostrárselo, realmente al niño no le generaba nada. Posteriormente, cuando ya se quiere iniciar con lo que es el condicionamiento, es que, bueno, al niño le enseñaban una rata blanca, la cual, pues al ir sola la rata, al mostrárselo, no le iba a generar nada. Pero acompañada de la rata, es que daban un fuerte golpe en un metal, ¿no? Este lo realizaban detrás del niño el golpe, pues para que el niño como que no viera. Entonces, al momento él pensaba que al enseñarle la rata, o sea, el sonido iba a sonar y eso le generaba una respuesta de miedo, ¿no? Entonces aquí ya es donde se empieza a ver este condicionamiento que se está haciendo, porque antes, o sea, como les mencioné, los estímulos que le mostraron, pues no le generaron ninguna respuesta y pues ahora, aparte del estímulo, ya están acompañándolo de otro, que en este caso sería el ruido, pues para que se genere esa respuesta de miedo y que se vea, ¿no? Realmente que pues sí se está produciendo ese condicionamiento que se está haciendo. Bueno, y después de repetir varias veces con el mismo procedimiento, pues al pequeño Albert le empezó a dar miedo los sonidos fuertes porque lo relacionaba con la rata, pero no tan solo eso, o sea, también le empezaron a dar miedo objetos parecidos, como eran el conejo blanco, el abrigo de piel y hasta incluso la máscara de Santa Claus, ¿no? Y bueno, en este experimento se mostró que las emociones, como el miedo, se pueden aprender con el condicionamiento clásico. También vio que ese miedo no solo era en una cosa en específico, sino que también podrían hacer a cosas parecidas. O sea, por ejemplo, la rata blanca, pues el conejo blanco, el abrigo blanco, o sea, la barba de Santa Claus era blanco, entonces también le daba miedo. Desafortunadamente, pues Watson no eliminó este condicionamiento hacia Albert y pues años más adelante el pequeño Albert pues falleció a la edad de 6 años por hidrocefalia, que es cuando se retiene el líquido en el cerebro. Y ahora bien, si este experimento lo traemos a la actualidad, pues trae muchas controversias para empezar. O sea, sí. Y como bien decía Jimena, éticamente no está bien y no estaría permitido porque pues para empezar no tiene el consentimiento de sus padres, que desde ahí ya estamos mal. Pero aún así, tras todas estas controversias que tuvo, lo han utilizado para tratar ciertas fobias y ciertos tipos de ansiedad. Y bueno, después de todos esos experimentos que realizó este autor, fue que finalmente se retira de lo que es la psicología y comienza a trabajar lo que es la publicidad, y pues dejando así un gran legado de mucha información demasiado interesante para futuros investigadores. Y bueno, ya pasando con otro de nuestros autores, tenemos a Burgos Frederick Skinner, el cual nació el 20 de marzo de 1904 en Pensilvania y falleció el 18 de agosto de 1990. Él desde muy joven se interesó con lo que era la psicología y bueno, él tras estas investigaciones y duros trabajo que hizo, es reconocido por desarrollar el condicionamiento operante.
en donde se centra en cómo es que las consecuencias pueden reforzar o castigar ciertas conductas, y también tras todos sus experimentos que realizó con ratas y palomas, es que se dio cuenta que estos resultados influyen directamente en lo que son las conductas futuras de los individuos. Bueno, y en el año 1938, en su obra más famosa, titulada La conducta del organismo, en donde explica cómo estudia el comportamiento de forma científica. En esta también habló sobre el uso de refuerzos que serían premios y castigos y en la psicología conductual. Skinner se hizo famoso por estudiar cómo aprenden las personas y cómo se comportan. Propuso la teoría en la que observaba cómo las personas relacionaban voluntariamente en un ambiente controlado, y a estas reacciones las llamó como respuestas operantes. Tras estas investigaciones es que se ganó el título de padre del condicionamiento operante, y su teoría se basaba en la ley de efecto, que fue descubierta por Edward Thorndike en 1905. Y bueno, basado en este principio decía que si una acción, si un comportamiento va recompensado con una consecuencia agradable, se iba a repetir. Sin embargo, si ese comportamiento iba con una recompensa desagradable, pues se dejaría de generar. Y bueno, yo lo pongo como un ejemplo, que son las frutas. O sea, todos, pues, hay frutas que nos gustan y hay frutas que no, pero cuando la probamos, si nos sabe pues rica, agradable, la vamos a seguir consumiendo y se puede convertir en nuestra fruta favorita. Pero sin embargo, si tiene un sabor desagradable o la textura no es pues que te guste, obviamente no la vas a volver a consumir, ¿no? Pero a todo esto él también aplicó e introdujo otra ley que se llama la ley de efecto refuerzo, que pues fue una modificación que le hizo a la de Thorndike. Y bueno, esta nos decía que si se refuerza, si un comportamiento se refuerza, pues se va a fortalecer y se va a generar más. Pero, sin embargo, si no se refuerza, si el refuerzo no se aplica, es que pues esta se va a debilitar y se va a extinguir. Y bueno, esta teoría la propuso a partir de varios experimentos con animales, y él pues realizó un artefacto la cual recibió el nombre de la caja de Skinner, en donde, bueno, era una caja que él condicionó totalmente, o sea, toda, y aquí metió a una rata hambrienta. En esta caja, pues la rata, al ponerla al momento, estaba inmóvil porque pues no sabía, o sea, veía, pero no sabía qué. Entonces, posteriormente, luego de eso, la rata empezó a explorar todo lo que había dentro de la caja, y bueno, una vez que la rata empezó así como que a ver todo lo que existía en la caja, fue que descubrió una palanca, la cual esta palanca, cada vez que ella la presionaba, le daba comida. Entonces fue así como pues la rata siguió así haciendo lo mismo. Cada vez que ella estaba hambrienta, iba a esa palanca y bueno, la presionaba, le daba comida. Posteriormente de que ella quedaba satisfecha en comida, pues ya seguía igual explorando, ¿no? La caja. Y bueno, es aquí que pues Skinner se vio muy satisfecho porque pudo ver que su objetivo estaba bien, o sea, la caja que había hecho había tenido una respuesta, ¿no? Que era que la rata pues ya sabía que cada vez que le daba, que tenía hambre o así, ella iba y presionaba esa palanca. Y de este modo es como, pues en este caso, la palanca es una respuesta, y la comida sería el como beneficio que se le está dando, ¿no? Ajá, el premio que se le está dando a la rata. Y pues bueno, es así como Skinner pues plasmó este experimento, el cual pues en su momento pues él vio que le dio muy buenos beneficios, buenas respuestas, porque pues sí vio cómo la rata, o sea, empezó a adaptarse, y ella ya sabía, ¿no? Que cuando tenía hambre tenía que ir y presionar esa palanquita pues para que le diera la comida. Skinner también puso en práctica lo que fueron los reforzadores negativos. De igual manera utilizó lo que era su caja y en ella ponía la rata. Y pues en lugar de utilizar el hambre de la rata, lo que hacía era poner dentro de toda la caja una corriente eléctrica. Entonces pues la rata, al estar con este dolor, se comenzó a asustar y comenzó a correr durante toda la caja, ¿no? Corrió por toda la caja, y pues en ese momento en el que la rata corría, lo que pasó fue que accidentalmente tocó la palanca, y pues así fue que se interrumpió la corriente eléctrica. Y pues tras repetir este proceso durante mucho tiempo, fue que la rata ya iba directo a la palanca, pues sabía que al presionarla ya se iba a dejar de sentir todo este dolor.
Sí, o sea, bueno, estos, por ejemplo, el ejemplo que yo dije y el ejemplo que tú mencionas son dos totalmente diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mío era como, ajá, era positivo lo que se estaba dando, que en este caso sería la comida, y en tu ejemplo, pues es un castigo que se le está haciendo, ¿no? Entonces son dos experimentos totalmente diferentes en donde uno se ve lo bueno y el otro lo negativo, que bueno, él realizó pues para ver realmente si se estaba poniendo en cuál, pues en estos dos él obtuvo cosas beneficiosas porque vio que sí estaba funcionando lo que él decía, ¿no? Y que bueno, pues la rata se condicionó totalmente tanto a lo bueno como a lo malo. Y bueno, en este experimento la corriente eléctrica era algo incómodo, pues doloroso para la rata. Entonces la rata comprendió o se condicionó a que cada vez que apretara la palanca pues iba a dejar de sentir la corriente eléctrica, ¿no? Porque pues era algo negativo para ella, ¿no? Entonces pues obviamente al presionarla pues dejaba de recibir corriente eléctrica y para él era algo positivo. Y bueno, gracias a este experimento, Skinner ayudó mucho a la educación, pues en este mostró que se podía cambiar el comportamiento usando cosas positivas. Eh, y bueno, algún ejemplo de esto podríamos decir que, por ejemplo, si un niño hace su tarea y el maestro lo felicita o lo elogia, le dice, ah, muy bien, siga así, pues el niño va a tener la motivación de seguir haciendo la tarea porque sabe que lo van a elogiar, le va a decir, ah, lo haces muy bien, tú sigue así, y pues el niño se va a motivar a seguir llevando la tarea, ¿no? Pero para poder comprender cómo se forma y cómo se modifica, creo que también tendríamos que hacer mención de uno de los libros de Skinner, publicado en 1953, que se llama Ciencia y Conducta Humana. Y aquí nos habla precisamente de que todas las acciones, todos los comportamientos no son el producto del libre albedrío, sino que son el producto de la historia que tienes con las respuestas y con los reforzadores que precisamente te los forma el ambiente. Y que también, pues cualquier conducta se puede modificar o se puede ajustar, pues de manera efectiva si se aplica de manera correcta el condicionamiento. Y también de este modo, pues el condicionamiento se basa en un principio bastante simple, que es que las acciones seguidas por una recompensa se refuerzan y o sea, es más probable que se vuelva a repetir. De igual forma, como se dijo anteriormente, Skinner pues trabajó con palomas. Aquí él quería poner en práctica tres conceptos muy fundamentales que él creía importante, ¿no? El primero era la generalización. Aquí sí se dice que la respuesta que fue aprendida en presencia de un estímulo eh, va a estar como relacionada con estímulos similares. Y luego nos da la discriminación, que bueno, esta nos dice que es la capacidad de diferenciar entre un estímulo similar y un estímulo original, ¿no? Como que, aunque a lo mejor sean muy parecidos, pero el original es el original y el otro pues es algo similar, ¿no? También nos habla sobre la extinción. Hace referencia al debilitamiento de la respuesta condicionada ante la ausencia del estímulo incondicionado. Ay, bueno, a lo que se quiere referir mi compañera Ingrid es que lo que Skinner hacía con las palomas, de que igual manera utilizaba lo que era su caja, ponía la paloma y ponía tres discos de diferentes colores, como era el rojo, el verde y el azul. Lo que la paloma hacía era que al picotear cualquiera de estos tres discos iba a recibir comida. Y de eso es de lo que se trata la generalización. Por parte de la discriminación, esto se veía reflejado cuando la paloma sabía que al picar cierto color del disco, únicamente de ese iba a recibir comida. Por lo tanto, los otros dos los descartaba. Por ejemplo, si la paloma picoteaba únicamente el disco rojo, sabía que solamente ese le iba a dar de comer, por lo tanto ella ya no iba a querer picotear el disco azul ni el disco verde. Y por parte de la extinción, nos dice que la paloma puede picotear cualquiera de estos tres discos y ninguno le va a dar de comer. Por lo tanto, esta conducta la paloma la va a dejar de repetir constantemente hasta que ya no exista. Y bueno, Skinner, aunque aportó muchísimas cosas grandes a lo que fue la ciencia, no se vio de lado de lo que fueron las controversias, ¿no? Él fue duramente criticado por hacer experimentos con las ratas y con las palomas, pues decían que pues, no era muy bonito que sometiera semejante estrés a esos animalitos. Pero sin duda fue la controversia que más problemas le trajo fue lo de su hija Débora, ¿no? Que él le construyó una cuna como parecida a una caja y pues la gente pensaba que condicionaba a su hija cuando no era así.
Bueno, y es que Skinner, después de tener a su primer hijo, se dio cuenta que el cuidado de un niño requería mucho estarlo cuidando, ¿no? Estar yendo para acá, para allá, ¿no? Entonces, él, cuando su esposa se embarazó por segunda vez, pues decidió crear una caja, una cuna especial para la niña, ¿no? Esta cuna medía 2 metros de alto y 1 de ancho, ¿no? Y pues bueno, en esta cuna podía estar la niña sentada y podía ver a través de un cristal que se podía bajar y subir. La niña podía estar en pañales y pues esta te daba aire fresco, aire fresco, o sea, es a la temperatura que necesitara. Si hacía mucho frío, pues obviamente iba a estar calientito ahí, ¿no? Si hacía obviamente mucho calor afuera, pues iba a estar fresco ahí, ¿no? Y pues y en esta también era como que no se escuchaba el ruido, ¿no? O sea, como que lo alejaba, o sea, la niña podía dormir plácidamente, ¿no? Y pues aquí lo único que los padres se encargaban pues eran prácticamente nada más de cambiar el pañal, porque pues la niña podía estar ahí, pues no corría ningún riesgo de que se cayera, se lastimara o nada, porque pues estaba dentro de la cuna, y pues ahí prácticamente pues sin necesidad de que el padre la esté observando, pues el padre sabe que la dejó ahí, pues no le va a pasar nada, nada más que pues tiene que cambiar el pañal y ya la puede rezar ahí. Y Skinner, al ver que su invento de lo que fue la cuna era demasiado bueno, pues se emocionó mucho y lo quiso publicar en una revista. Pero pues tras esto fue que se siguió lo que fue la polémica en su contra, porque los de la revista no le entendieron bien el título que le quería dar a su artículo. Él quería que se llamara De los cuidados de los bebés pueden ser modernizados. Sin embargo, pues los de la revista no lo entendieron bien y pusieron tal cual bebé en una caja, cuando no era así. Y pues pusieron bebé en una caja y pusieron una foto de su hija dentro de lo que era la cuna. Y lo que inició siendo como algo para facilitar el trabajo de los padres a la hora del cuidado de sus hijos, terminó viéndose envuelto en una caja para condicionar bebés como si de rato se tratara, cuando no era así. Y bueno, aunque Skinner quiso desmentir todo esto y más tarde su hija cuando creció igual lo desmintió, pues siguió la incertidumbre de las personas sobre si verdaderamente se atrevió a condicionar a su hija. Y bueno, eso que mencionas se me hace algo muy sorprendente, ¿no? Porque, pues bueno, principalmente lo que él quería era dar algo positivo a lo que es, pues, el condicionamiento, ¿no? Y bueno, tras un pequeño error que pues fue de que no lo supieron explicar bien, pues fue como que toda la gente ya veía que él había hecho algo súper mal y que bueno, pero pues es algo que no es así porque él lo único que quería era, como lo dijeron, facilitar en una parte el trabajo de los padres, ¿no? Del cuidar a los niños y todo eso. Pero pues bueno, siguiendo con los autores de esta corriente del conductismo, tenemos a Iván Pavlov. Él nació el 14 de septiembre de 1849 y falleció el 27 de febrero de 1936 en Rusia. Él fue un fisiólogo muy conocido por sus experimentos en perros que dieron lugar a lo que hoy se conoce como condicionamiento clásico, ¿no? Y bueno, este de condicionamiento clásico es el tipo de aprendizaje asociativo más básico en el que un organismo responde a un estímulo ambiental originalmente neutro con una respuesta automática o refleja. Y bueno, también, aunque hoy en día es una de las representaciones más célebres de la psicología y la educación, su primera intención no era estudiar el aprendizaje, sino era el estudiar a los canes, ¿no? Bueno, durante sus experimentos que él realizó con perros, que era lo que él se quería como que especializar, él se dio cuenta que los perros se condicionaron de más, ¿no? Porque, bueno, él condicionó a estos perros para que cada vez que los perros estaban en un lugar, por ejemplo, en un cuarto, ¿no? Entonces, cada vez que él entraba, les daba comida. Entonces condicionó a los perros tanto que los perros cada vez que veía que Pablo entraba por esa puerta empezaban a salivar. Entonces a él le sorprendió mucho, ¿no? Porque dijo, bueno, o sea, como los perros ya saben que cuando yo entro, o sea, les voy a dar comida. Incluso había ocasiones en los que él no llevaba comida, o sea, solo entraba como a verlos y los perros ya estaban segregando, o sea, esa salivación. Entonces a él le pareció algo muy sorprendente el ver, pues, cómo se estaban ya condicionando estos perros, ¿no? Solitos, porque, bueno, no solos, porque él en una parte los ayudó, ¿no? A esto, pero que, pues, ya, aunque a veces no llevara la comida, los perros ya empezaban a salivar, ¿no? Entonces es algo muy sorprendente que, pues, él realizó durante sus experimentos. A partir de esto, de este descubrimiento, pues Pavlov lo quiso llevar a otro nivel en el cual ideó una serie de experimentos que iba a realizar con los canes, que es que había en los que pues hacía sonar una campana antes de entregarles el alimento a los perros para precisamente medir la producción de salivación que tenían.
Y en una vez que descubrió que los canes eran entrenados para asociar el sonido de la campana con el alimento, pues iban a producir saliva incluso si el alimento no estaba presente, simplemente con el sonido de la campana que se iba a producir. Y pues este experimento demostró que la respuesta fisiológica de los perros, que es el salivar, pues ya lo habían asociado y ya los había entrenado pues de manera eficiente con la campana. Este condicionamiento clásico también se conoce como lo que es el aprendizaje por estímulo-respuesta, en donde para que exista este aprendizaje por asociación necesita haber un estímulo que va a generar una respuesta inmediata en los individuos. Este estímulo llevará el nombre de estímulo incondicionado y pues en el caso de Pavlov y los perros el estímulo incondicionado era la comida. Y este estímulo incondicionado generará una respuesta incondicionada, la cual también en el caso de Pavlov y los perros era la salivación. Por lo tanto, un estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada. La comida genera la salivación de los perros. Bueno, y el estímulo neutro es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca ningún tipo de respuesta, ¿no? Y cuando el estímulo neutro sea asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, este pasa a ser un estímulo condicionado, ya que es capaz de por sí mismo provocar una respuesta parecida a lo que provoca un estímulo incondicionado. Y bueno, la respuesta condicionada es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Para Pavlov sería la cantidad de saliva que segregaban los perros al escuchar o ver la comida, ¿no? Generalmente la respuesta condicionada es más débil que la respuesta incondicionada y tiene mayor latencia, es decir, que tiene más en darse una vez que el estímulo esté presente. Bueno, para complementar un poquito más, estaba recordando que yo vi en YouTube del canal de Psicoactiva precisamente un video en donde precisamente habla sobre Pavlov y de la extinción que se tiene, que pues es cuando esta conducta se va a desaparecer y no se va a producir hasta la recuperación espontánea, que es pues en donde se vuelve a retomar ese estímulo. ¿Okay? Y bueno, también de este modo que estos experimentos que él realizó sirvieron como base para investigaciones de los futuros teóricos y el caso, por ejemplo, de Watson, que pues tan solo lo tomó el condicionamiento que Pavlov tenía con los animales, pero pues se lo retomó con los humanos. Y bueno, una vez que pues ya revisamos todas estas propuestas por estos autores, es que nos damos cuenta que el conductismo es algo que realmente sigue muy vigente en la actualidad y que bueno, pues es algo que tiene mucha influencia dentro de lo que es la educación, la psicoterapia y sobre todo en la vida cotidiana de todos los individuos, ¿no? Pues más que nada su enfoque en el aprendizaje de esta corriente se basa en que, bueno, da las estrategias para que un docente pueda diseñar ciertos métodos o estrategias que le puedan ayudar a que el aprendizaje que él va a dar a los alumnos sea más eficiente y que sobre todo pues esté adecuado a sus comportamientos. También pues esto puede servir para en el ámbito educativo, bueno, en el ámbito educativo y también fuera, ¿no? En la vida diaria, el modificar y establecer conductas que sean deseables, ¿no? Existen muchas conductas problemáticas, a lo mejor a veces en personas, entonces con esto nos va a ayudar a modificarlas y a pues contraer todas aquellas conductas que sí tengan que ser deseables y bueno, que sobre todo ayuden a que pues este ámbito por ejemplo, de la vida pues sea mejor, ¿no? Un ejemplo es como por ejemplo en la escuela cuando un niño, no sé, es a lo mejor grosero o así con sus demás compañeros, el docente tiene que implementar ciertos condicionamientos que lo ayuden, ¿no? Y que bueno, esto se tiene que prevenir antes de que esto avance y puedan existir problemas mayores, ¿no? Entonces, realmente esto del conductismo es algo que influye mucho en la vida general, porque pues también a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros papás no nos han condicionado de que, pues sí te voy a dejar que vayas a tal lado, pero pues tienes que hacer esto, ¿no? Entonces eso te ayuda, porque realmente, o sea, cambia totalmente tus ámbitos de que no hagas nada a que lo hagas, ¿no? Porque quieres ese permiso. Entonces, también es una forma en la que tú te vuelves responsable ante cualquier situación que se te vaya presentando. Y bueno, también pues, esta teoría ha tenido pues varias limitaciones como cualquier otra teoría, pero pues esto sigue siendo vigente, aparte de que pues, es una herramienta muy valiosa para modificar los comportamientos de un individuo principalmente, pero también nos sirve para ajustar conductas, o sea, ya no solamente de los niños chiquitos, sino que también de los adultos que se pueden condicionar y ajustar esta cierta conducta que quizás no nos guste tanto. A continuación les mostraremos una entrevista con un conocedor del tema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy me encuentro en las instalaciones de la Universidad Calmeca y a mi lado se encuentra el profesor normalista y licenciado en Educación, Edson Ricardo Velasco de la Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, maestro. Gracias. Y bueno, para usted, qué es el conductismo? Bueno, el conductismo es una corriente psicológica que estudia el comportamiento observable de las acciones de las personas. Todo lo que nosotros hacemos es conducta y al tener una conducta, pues toda esa parte es lo que se estudia. Ese sería para mí la parte del conductismo. Y bueno, ¿usted considera que esta teoría del conductismo es una teoría completa? Bueno, en cierta forma, en cuestiones de la psicología, hablando en un término psicológico, es una parte importante, ¿sí? Muchas personas aprenden o aprendemos en base a lo que vemos de los demás y a las conductas de los demás. Luego nosotros decimos en la escuela, en el salón de clases, que lo que los alumnos hacen, su comportamiento, es el reflejo de lo que tienen en casa o de lo que tienen en su contexto, ¿sí? Muchas veces. Psicológicamente podría ser, educativamente no tanto, Educativamente no lo veo como si fuera algo primordial, ¿no? ¿Y usted ha implementado el conductismo en su método de enseñanza? Sí, bueno, de entrada, todos nosotros los seres humanos tenemos un paradigma. Un paradigma es un modelo que seguimos. Seguimos a alguien. Puede ser un deportista, puede ser algún político, algún artista. Todos tenemos una parte del conductismo. Y, como un parámetro, un modelo. Y nosotros como paradigma, como docentes, somos muy observados por parte de los alumnos. Los alumnos nos observan, nos ven. Hoy en día ya no quieren ser como uno, ¿va? Pero bueno, van tomando a veces ciertas actitudes que ven, ¿no? ¿Sí? Y lo aplica así, a veces, en mi caso, es predicando con el ejemplo, ¿no? O sea, si decimos que hay que llegar temprano, hay que estar temprano. Si digo que no hay que comer en un salón de clases, pues soy el primero que no tengo que comer. Si digo que hay que hacer esta cierta actividad es porque me la sé, o sea, sí se aplica esa parte, ¿no? Sí, la llevo a aplicar. Ok, y ya para finalizar, ¿usted le quitaría o le agregaría algo a la teoría? No. Este pensamiento como tal, es un pensamiento psicológico como tal, es muy bueno. Para mí se me hace bueno porque es la forma de ver cómo es la conducta de cada quien. ¿Sí? Cómo te vas refiriendo y cómo va siendo tu actuar. Recuerden que ninguno de nosotros actuamos de la misma forma. Todos tenemos un desempeño como diferente. No somos los mismos en casa, no somos los mismos con los amigos, no somos los mismos en una fiesta, ¿sí? Yo en algunas veces les ponía el ejemplo de un concierto, ¿no? He conocido gente que es muy reservada, muy propia, ¿sí? Y llega a un concierto, grita uno y gritamos todos, ¿no? Entonces, es la parte de lo que yo no se lo quitaría. Es un pensamiento, una teoría que sí aplica para la enseñanza con los alumnos, más con los chiquitos, los que están en nivel preescolar y primaria, es muy aplicable. En algunas veces me ha tocado ver que explica uno cierta actividad, la encarga uno de tarea y en casa los papás quieren ayudar y le quieren poner la parte más fácil al alumno y el niño, en este caso el menor, dice no, así no, porque así no me lo enseñó mi maestro o así no me lo enseñó la maestra. ¿Vale? Entonces es una parte de que es de acuerdo a la conducta que ellos ven, ¿no? Los parámetros que tienen y el paradigma que es, ¿no? ¿Sí? Esa parte sería, ¿sí? Bueno, y eso sería todo de mi parte. Le agradezco su tiempo por dedicarles a esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes y pues aquí estamos compartiendo todas las experiencias que uno tiene.
Muchas gracias. Gracias. Y bueno, algo que considero muy importante sobre la entrevista que nos dio el profe Edson es que, bueno, como ellos dicen, la forma en la que, pues ellos son observados, ¿no? Porque en un salón, en un aula, tú vas a ser el maestro, entonces tú eres el que está dirigiendo al grupo. Y bueno, ellos son muy observados y es aquí donde en muchas ocasiones los alumnos lo que hacen es la repetición y la imitación, ¿no? Entonces, por ese lado, yo sí considero muy importante el que como docente sepas, pues, qué les vas a transmitir a tus alumnos, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, si dices una mala palabra, pues después tus alumnos lo van a repetir, ¿no? Si dices cosas buenas, pues qué bueno, ¿no? Es algo bueno, positivo para el alumno. Y bueno, nuevamente, como en el otro podcast, me vuelvo a enfocar en el nivel de preescolar, porque ahí los niños pues están pequeños, ¿no? Entonces son como una esponjita que todo lo que ven y escuchan lo repiten. Entonces es aquí donde pues se tiene que condicionar, ¿no? También a veces uno tiene que condicionarse a uno mismo como de que pues obviamente no te puedes comportar igual, o sea, o decir palabras que no ante un salón que sabes que pues lo pueden repetir y puede ser algo que puede contraer pues consecuencias graves, ¿no? Bueno, y tras esta investigación nos damos cuenta que el condicionamiento es muy importante para la psicología y la educación, ¿no? Porque eso nos da una base científica para poder comprender, predecir y entender o modificar el comportamiento de las personas, ¿no? Y esto porque tiene relación entre el estímulo y respuestas, ¿no? Así como también la mediación objetiva del comportamiento de las personas. Y bueno, si algunos de ustedes de los que nos están viendo quieren aprender algo conforme al conductismo, yo los invito a que utilicen las estrategias de reforzador positivo y negativo, pues estas son unas herramientas que sirven de manera muy efectiva si las saben utilizar, pero claro, si estas no son utilizadas como deben de ser, pues lo único que van a generar en esa persona es que se sienta abrumada por esta información y pues lo comienza a ver como un castigo, cuando no es así. Pues el conductismo lo único que busca es generar cierta conducta en los individuos y nada más eso. Y bueno, mencionar ya finalmente que esto del conductismo lo que busca es moldear y modificar todas esas conductas que no son deseables, adquiriendo conductas que pues se quieren adquirir, ¿no? Y bueno, es así como pues este podcast ha llegado a su fin. Esperemos que haya sido de su agrado nuestro segundo podcast. Este fue otro tema que nos llamó muchísimo la atención y pues queríamos platicarlo para que pues entendieran la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana y que pues les interesara mucho. Bueno, y nuevamente los invitamos a que si tienen alguna duda, no la pueden dejar abajo en los comentarios y nosotras pues con gusto se las vamos a responder. Que tengan un buen día, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Y esto fue Mentes en Proceso.